Empezamos a grabar. Hoy contigo empezaron cuadrados mínimos, ¿sí? Que es la... quedan dos prácticas más, esta y otras dos. Y lo que seguimos haciendo es aproximar, tenemos un conjunto de datos, práctica 5, conjunto de datos, y queremos aproximar esa tabla. Cuadrados mínimos, mínimos cuadrados, no sé. A veces pongo cuadrados mínimos, otras mínimos cuadrados. Entonces lo que se quiere es, de nuevo, ajustar una tabla de datos. Tenés X e Y, X1 y 1. Vino alguien, te dio la medición así, más, y después xn y n. Una muestra de n datos, x e y. ¿Sí? Antes, hasta ahora, cuando teníamos una tablita de este estilo, usábamos, en general, lo que estuvimos aprendiendo fue interpolación. Un polinomio de grado tanto que interpole, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que buscamos es, nosotros proponemos una función y buscamos, medio voy a repetir un poco lo que ya dijo Tico, pero sin hacer nada de cuentas, pero lo que para todo esto simplemente porque yo quiero hacer la versión matricial de lo que dijo él hoy, ¿sí? Porque cuando lo metan en Python van a necesitar la versión matricial, porque va a ser más fácil programar y porque es lo que se suele usar. Entonces, ustedes vieron que buscan una función f que depende de la variable x, y tenés las coordenadas, las constantes alfa 1 hasta alfa n. Alfa m. Yo propongo una cierta función, ¿no? Que depende de mi variable x y tiene ciertos parámetros que son los que voy a determinar. Y lo que quiero es que esta función minimice estas restas. R1, que es I1, menos la función que yo estoy proponiendo evaluada en x1. La función que estoy proponiendo evaluada en x1 de alfa 1 hasta alfa m. Después que minimice con I2, acá está I2, que minimice la resta esta, I2 menos la función que yo estoy proponiendo, que puedo decir es una función lineal, entonces en caso de ser la función lineal, ustedes ya vieron que lo que tienen que buscar es la pendiente y la ordenada al origen. Es la función evaluada en x2, alfa 1, alfa m, y así siguiendo, r, n, porque tengo n datos, quiero hacer mínimo la distancia esta de acá. xn, alfa 1, alfa m. ¿Sí? Entonces yo quiero que estos valores sean lo más chiquito posible. Y 1 es el dato que me están dando, la medición, y la f evaluada en x, o sea, cuando x es x1, la medición me da que el valor es i1. Cuando x es x2, la medición me dio que el valor que estoy midiendo da i2, y así siguiendo. Cuando x es xn, me da in. Esos son los datos que yo tengo. ¿Sí? Cuando yo propongo una función, al yo proponer estoy metiendo un error. Entonces, quiero que el valor que me dio menos la función que yo estoy proponiendo, en vez de este valor, estoy proponiendo esta función. Entonces, cuando tengo x igual a x1, en vez de darme i1, me da la función evaluada en x1. ¿Sí? Como si este fuera el polinomio de Taylor, el polinomio interpolador, justamente es la misma, no, porque en el interpolador sí coinciden los puntos. Bueno, acá no tiene por qué coincidir la función que yo estoy proponiendo en estos puntos. Puede valer distinto. Cuando la evalúo en xn no tiene por qué darme in, puede darme otro valor, pero yo quiero que el valor que me dé se parezca al que me dio la medición. ¿Hasta ahí vamos? ¿O preguntas? Sí. ¿Sí?
Bueno, entonces quiero que estas restas sean lo más chico posible. Estos de acá se llaman, como ya vieron hoy, residuos. Los R1 hasta Rn se llaman residuos y en general es el vector de residuos que lo llamo R. Y ustedes con Tico querían minimizar eso, ¿sí? Pero en vez de minimizar estas restas, lo que minimizan es la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces elevan cada cosa al cuadrado, lo suman y a eso le quieren buscar el mínimo, que sea lo más chiquito posible. Entonces la pregunta es, ¿cómo elijo alfa? Viene alguien y te dice quién es f, pero no te dice cuáles son los parámetros correspondientes. Entonces vos tenés que encontrar quiénes son estos alfas que minimizan el cuadrado, la suma del cuadrado de los residuos. Todo eso escrito con escrito, borro. Lo que me queda es, por ejemplo, ¿no? A ver, antes de poner ¿qué es lo que estoy haciendo? Si viene alguien y dice tu función es una función, tu f de x, alfa y beta, sería alfa 1 y alfa 2, alfa, beta. Es alfa más beta por x. ¿No? Viene alguien y te dice la función que vas a tomar es esa de ahí. Y los puntos que te dan es x1, x2, que no tienen por qué estar equipaciados ahora. x3 puede estar por acá. x4. Bueno, uno suele tomar más puntos. Pero ponemos esos puntitos. Entonces, este de acá, si este es x1, este es y1. Este de acá es y2, y así siguiendo. ¿Sí? Este puntito. Entonces yo lo que quiero, viene alguien y me dice, bueno, tu función, tomate una función lineal y decime cuál es la función lineal que mejor aproxima a estos puntitos. Y hay distintas formas de pensar en qué sentido aproxima, pero uno si mira, sí podría decir, bueno, la función lineal que me son poquitos puntos, pero la función lineal que mejor aproxima es esta. Esa sería mi f. Fíjense, no toca ningún punto, a este justo sí puede tocar o no pasar por los puntos. Entonces, lo que yo termino, ¿qué son esos residuos, el R1? El R1 es, este es I1, la altura I1, y esto es, yo en vez de tomar, cuando X vale X1, y la medición me dio I1, pero en vez de tomar I1, yo tomo este valor. Entonces estoy cometiendo un error, porque este es el de verdad sería, y este es el que yo estoy considerando. Esa resta es R1. ¿Sí? Después miro X2, en vez de tomar, este es el valor verdadero en altura, y yo estoy tomando el que me da la recta. Así que este sería el resto 2, y así siguiendo. Entonces, lo que yo quiero encontrar es, claramente, si yo cambio el alfa y el beta, esta recta se mueve. Si cambio el alfa, se mueve para arriba o para abajo, y si cambio el beta, cambia su pendiente. Entonces, los restos, ¿por qué digo restos? Los residuos van a cambiar. Entonces, la pregunta nuestra es quién es alfa y quién es beta para que estos residuos sean todos lo más chicos posibles. Y lo que vieron ustedes con Tico, esto sería como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para explicar nada más lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a minimizar, creo que no estoy diciendo nada nuevo por ahora, simplemente repasando lo que vieron hoy, vamos a minimizar la suma de los residuos al cuadrado. O sea que lo que quiero minimizar es esta función alfa 1 hasta alfa m, que son mis parámetros, en este caso sería alfa y beta, en este ejemplo en particular de la recta lineal, y bueno, la recta es lineal, claro. Pero si tengo más variables, podría tomar otro tipo de funciones, y entonces los parámetros serían más. Y entonces lo que yo quiero minimizar es un medio de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más el último residuo que es Rn al cuadrado. Y eso lo multiplico por un medio. ¿Sí? El un medio es para que se simplifique con el 2, no cambia nada. El mínimo de este se alcanza en el mismo lugar que el mínimo de multiplicar por un medio. El mínimo no cambia. Entonces, para encontrar los alfa, una observación, ¿qué hacían? Para encontrar
yo quiero saber quién es alfa 1, alfa 2, hasta alfa m. ¿Quiénes son estos que hacen mínimo a este de acá? ¿Quiénes son los alfa 1, alfa 2, alfa m que hacen mínimo a S? ¿Y cómo buscaba el mínimo de una función de varias variables? En Mate 1 vieron que uno deriva con respecto a cada variable e igual a 0. Y ahí busca quiénes son las variables que satisfacen eso. ¿Sí? Para buscar el mínimo. Bueno, entonces derivo con respecto a alfa 1, derivo con respecto a alfa 2, derivo con respecto a cada una de estas variables y cada ecuación la igualo a 0 y tengo un sistema. ¿Sí? Resuelvo el sistema y el valor que encuentro en principio es un punto crítico. Bueno, pero por la forma que tiene esta función, ese punto crítico es un mínimo. Resulta ser un mínimo. Ni me tengo que... Cuando los puntos críticos eran candidatos a máximo o mínimo. Candidato, podría no ser nada. Bueno, en este caso, cuando derivo e igualo a 0 y busco los candidatos a máximo o mínimo, ese que encontraste como candidato es tu mínimo. ¿Por qué? Por la forma que tiene esta función. ¿Está claro? Entonces ni me gasto, yo simplemente lo resuelvo y lo que encontré yo ya sé que es mínimo. No me gasto en probar que es un mínimo, porque yo ya lo sé de antes. Entonces, lo que vamos a ver hoy, lo que vieron hoy con Tico, era el modelo lineal, considerando algo de este estilo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver, pero de forma matricial. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, modelo lineal. Que también lo pueden llegar a encontrar escrito como recta de regresión. Voy a tener que comprar una más fina. De regresión. Recta de regresión. Bueno, entonces, si nosotros suponemos que X e Y se relacionan de manera lineal, así se relacionan de esta manera, y es igual a alfa más beta por X, con alfa y beta desconocidos. Alfa y beta no sé quiénes son. ¿Sí? Pero yo miro, uno en general lo que hace es mira su nube de puntos y más o menos propone un algo. Propone algo de este estilo, una recta, o después vamos a ver cosas un poco más complejas, pero si se entiende lo de la recta, en lo otro sale similar. Entonces, esta sería lo que yo antes llamé la F, la que quiero encontrar quiénes son alfa y beta, que hacen mínimo. Esta sería mi F de alfa. ¿Sí? Entonces, ustedes tengo una cierta tablita, de nuevo, ya la vuelvo a copiar porque la borré, x1 hasta xn y 1 hasta in. Entonces, si yo estoy proponiendo que la función que voy a tomar es esta recta, tengo que i1 tiene que ser alfa más beta por x1. ¿Sí? Después, i2 es alfa más beta por x2 hasta in igual a alfa más beta por xn.
En realidad, estos de acá, si yo calculo, a ver, claramente, si yo dijera que tienen que valer estas igualdades, ¿sí? Yo, no dije nada, no dije nada, no dije nada. Bueno, lo que voy a agregar ahora es algo que uno dice, pero ¿para qué miércoles agregas eso? Bueno, alfa es lo mismo que alfa por 1, esto es lo mismo que alfa por 1 y esto es lo mismo que L por 1. Y este me queda, les voy a poner así, x1, x2, hasta xn. Entonces, yo esto lo puedo pensar de la forma matricial siguiente, que es 1, 1 por x1, x2 hasta xn, me quedé sin espacio, igual a alfa beta, y esto me tiene que dar i1 hasta in. ¿Sí? Esto sería la forma matricial de cuando ustedes plantean lo que plantearon hoy con Tico. Forma matricial. Perdón, ¿por qué el por uno? Ahí va. ¿Acá? Para que se vea mejor la forma matricial nada más. Fíjate que este de 1 es el de acá y estos X son los de acá. Entonces, esta bola la escribí como esta matriz que tiene 2 columnas y n filas, que es la primera columna son todos 1 y la segunda columna son x1, x2 hasta xn. Fíjate que si yo hago este por este más este por este, me queda esto de acá igual a i1. Este por este más este por este, al que le sigue, bueno, tengo solo dos, 1, x2, puntito, puntito, puntito. Alfa 1 por alfa más x2 por beta me tiene que dar i2. Reescribí lo mismo que ustedes cuando plantearon, primero, ¿se entendió por qué el 1? Sí, sí. O sea, claramente no necesito ponerlo. Lo puse simplemente para que se vea mucho más simple, o por lo menos me parece más simple, de observar cuál es la matriz del sistema. Entonces, ustedes plantearon estas cosas con lo que vieron hoy con Tico, que vieron el modelo lineal, y lo que uno quiere minimizar acá, ¿sí? Voy a borrar. En este caso en particular, ustedes plantearon que ¿qué quiero minimizar? Y lo que quiero minimizar es mi función S que yo quiero minimizar era un medio por la suma de los residuos al cuadrado, que en este caso sería la suma desde j igual a 1, ¿cuántos residuos tengo? N, ¿sí? Porque tengo n valores en mi tablita, de el valor real que es i sub j menos mi función, mi f, habíamos dicho f de x alfa beta, en este caso es alfa más beta por x. Alfa más beta por x. Entonces este es el valor real y quiero restarle el valor, el aproximado. Elevar al cuadrado y minimizar esa cantidad. Bueno, el aproximado, cuando le pongo menos, me queda menos alfa menos beta por xj. Eso lo tengo que elevar al cuadrado. Y esa es la función que yo quiero minimizar en función de alfa. Tengo que derivar con respecto a alfa, con respecto a beta, igualar a 0. El xj y el i sub j son los de la tablita. ¿Sí?
Entonces, si derivo respecto a alfa y derivo respecto a beta igual a 0, reescribo las cosas, lo que obtuvieron hoy es las ecuaciones normales, que se llaman, que es la suma, les quedó así, hasta n de i sub j igual a alfa por n más beta por la suma desde j igual a 1 hasta n de xj. Y la otra ecuación que les quedó es la suma desde j igual a 1 hasta n de i sub j por xj igual a alfa por la suma desde j igual a 1 hasta n de xj más beta por la suma desde j igual a 1 hasta n de xj al cuadrado. ¿Sí? Yo quiero minimizar esta función. Esto que quedó acá es justamente porque elegí la función lineal. ¿Sí? Bueno, entonces cuando derivo con respecto a alfa e igual a 0, obtengo una de estas ecuaciones, y cuando derivo con respecto a beta e igual a 0, obtengo la otra. Entonces lo que yo tendría que resolver es este sistema de ecuaciones. Y tengo que encontrar quién es alfa y quién es beta que resuelve esto. El resto es todo datos. O sea, son datos concretos. El XJ, el I sub J, son los de la tabla, el N es la cantidad de datos que tengo, entonces mis incógnitas son alfa y beta. Entonces uno agarra esto y empieza a resolver. Bueno, no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es que justamente esto de acá, que uno encontró, si yo lo escribo de forma matricial, esto es, esta parte, ¿no? De acá, lo voy a escribir así, es A traspuesta por A por alfa beta igual a traspuesta por I1 hasta I sub n. Esta es la forma matricial. De las ecuaciones normales esas. ¿Sí? ¿Saben lo que es la traspuesta de una matriz? Bien. Era poner filas por columnas. Claro, lo que antes era filo ahora es columna. Y te lo hace Python. ¿Sí? Está en la función. A es la de antes, yo la borré, pero ¿no lo puse antes? Bien. Si no lo puse antes, estas son las ecuaciones normales, ya la tienen escritas de la teórica, así que las voy a borrar. Pero en su momento yo planteé, sí, no le puse el nombre A, 1, x1 hasta xn por. Yo tenía inicialmente esto. ¿Sí? Esta es la matriz A. Creí que le había puesto el nombre. Lo tengo en mis apuntes, pero se ve que no lo anoté. ¿Sí? Entonces la matriz A yo ya me la puedo armar. Y después hago la traspuesta de A por alfa beta. O sea, multiplico por A traspuesta todo esto de acá. Entonces, el alfa beta que minimiza mi problema en el sentido de cuadrados mínimos, ¿sí? Cuando dice cuál es hallar el que minimiza en el sentido de cuadrados mínimos, esa frase, el que minimiza en el sentido de cuadrados mínimos, lo que significa es que justamente el que minimiza a esa función S, o sea, el que minimiza la suma de los residuos al cuadrado, ¿sí? Bueno, y lo que uno termina resolviendo es esto. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, Profe, eh, una consulta.
Yo no termino de entender de dónde sale ese. O sea, ¿es una fórmula que nos la dan o como que no entiendo el sentido de, o depende de cómo sea mi función o siempre es así? Bien, no hay una respuesta, no te puedo decir ni siempre es así, ni siempre depende de tu función, porque son las dos respuestas que estarían bien, a medias. Borro esto y te respondo. Vos lo que decís es, los residuos, el vector de residuos es el residuo 1, el residuo 2, hasta el residuo n, ¿eso sí? ¿Quién es el residuo? Vos proponés una función f, la f vos la proponés. F de alfa, beta, hagamos con un ejemplo concreto, es la lineal. Alfa más beta por x. Yo la propongo. Digo, bueno, yo miro mi nube de puntos y veo que si pongo los puntitos de la tabla, veo que están más o menos así. Y bueno, si están más o menos así, entonces yo asumo que hay una recta que los aproxima, que pasa más o menos cerca de todos. ¿Cerca en qué sentido? ¿No? Porque vos podés decir, bueno, la recta que mejor aproxima a todos estos puntos, yo digo que va a ser una recta, y quiero buscar quién es la recta. Pero uno tiene que preguntarse, bueno, ¿en qué sentido quiero que aproxime bien? Entonces ahí es donde yo voy a sacar toda esta nube de puntos, si pongo solo 2 puntos, lo que quiero es, este es el punto que yo tengo y quiero y mi recta lo va a aproximar con este punto, para el mismo valor de x. Entonces yo lo que quiero es que lo que sea más chico posible es que esta distancia sea lo más chico posible. Supongamos que x, el otro punto que me da la tabla es este, y con mi recta aproximo con este punto en realidad. Entonces me fijo esta distancia, ¿sí? ¿Y quién es esta distancia? Esta distancia de acá es I2 menos la función evaluada en x2, menos alfa más beta por x2. La persona que me preguntó, ¿me sigue? Sí, sí, estoy Bien. escuchando. Bueno, haceme un sí, 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 sí. Así ya. Dale, sí. Estoy hablando sola. Este, entonces, uno puede decir, bueno, yo lo que quiero que se minimice es todos estos cositos. Bueno, pero hay un tema ahí, toda una cosa teórica de por qué no minimizar directamente cada cosito por cada cosito, y en realidad lo que vas a minimizar, que en el fondo es lo mismo, es lo que yo quiero encontrar es quiénes son alfa y beta, porque x1, x2, y1 y 2 yo ya los tengo. Entonces, si vos propones esta función, me tenés que decir quién es alfa y quién es beta. Entonces puede venir uno y decir que el alfa y el beta me determinan cómo va a ser esta recta. Vos media ojo a decir, bueno, por la nube de puntos supongo que más o menos una recta debe andar bien. Bueno, ¿qué recta va a andar bien? Y uno determina, cuadrados mínimos es un método, y lo que determinan es vos proponete una función, y lo que tenés que minimizar es estas restas, en un medio piénsenlo como algo que no les importa, simplemente cuando derivo se me simplifica, es una tontera, es R1, que es esta resta de acá, y lo elevo al cuadrado. Por eso es mínimos cuadrados. Minimiza el cuadrado, ahí está el cuadrado de la palabra cuadrados mínimos, es elevo al cuadrado este resto. Después, R2, también solo tengo 2 puntos, así que hago esto al cuadrado. Entonces, la función este siempre va a tener esta forma. Ese siempre tiene esta forma. Entonces, en tu pregunta es, ¿ese es siempre la misma? Sí, Claro. siempre es esta. ¿Y en qué cambia? Y en lo que cambia es quién es R1 y R2. R1, los restos también siempre van a ser de la forma R1 es I1 menos la función que vos elegiste evaluada en X1, que en nuestro caso es una recta. ¿Sí? Entonces yo determino quién es la función, no sé quién es alfa, no sé quién es beta, que son los que quiero hacer que hagan mínimo esta función. Entonces, este es el valor que te da la tabla, y esta es la función que vos elegiste evaluada en el x1 de la tabla.
Pero bueno, te va a quedar en función de alfa y beta porque todavía no determinaste quiénes son los alfa y beta. Vos solo determinaste la fórmula de la función, una lineal, una cuadrática, alfa 1 más beta por x más gamma por x cuadrado. Esas también pueden ser, las vamos a ver la clase que viene. Sí, en vez de una Claro, lineal. claro. Yo propuse una O lineal. sea, de por sí los puntos no están, o sea, no están determinados por nada, como que yo digo, bueno, lo quiero aproximar a una recta y por eso Lo que aplico. está seguro es la tabla está fija. Los datos que te Claro, sí, 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 por eso eso, pero sí, podría aproximarlo por otra cosa. sí, tal cual, tal cual. Ah, ok, ok. Pero Y siempre ahí cambiaría la S. no, la fórmula de la S no, porque la fórmula de la S, Ah, ok, ok, ok. lo que cambia es la fórmula, me emociono y golpeo todo. La fórmula del resto es lo que cambia. Del residuo, perdón. Les sigo diciendo resto. Acá hay que diga resto es residuo. La fórmula del residuo, porque el residuo, fíjate, el residuo es el I1 menos la función evaluada en X1. Bueno, pero si vos me cambiás la función, me cambia el residuo. ¿Sí? Claro. Ujú. Sí, sí, Si yo lo gracias, hago con ahí, una ahí lineal, entendí me va mejor. a aparecer esto. Y si vos lo haces con una cuadrática, te aparece otra cosa. Bueno, pero estamos haciendo distintas cosas. Estamos proponiendo distintas funciones. Después uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es mejor o cuál me conviene? ¿Sí? Sí, sí, se entendió, muchas gracias. Entonces, pero de nuevo, la fórmula de la S está fija, lo que cambia es quién meto como F acá para calcular los residuos. Bueno, dicho esto, en resumen, para la forma matricial, que es después lo que van a terminar programando, forma matricial en el caso F igual a alfa más beta por X. ¿Sí? Si elijo esa F. Si elijo esa F, A me queda 1, todos unos en la primera columna, después x1 hasta xn. El vector B de constantes sería i1 hasta in. Y entonces, ¿qué busco? Busco x0, que es alfa beta. ¿Quiénes son? Alfa beta tal que sea mínimo. No se mareen. Es exactamente lo mismo que dije recién. ¿Sí? Busco un alfa y beta tal que la suma de los residuos, esto es la suma de los residuos al cuadrado, escrito de forma matriz, con norma, matrices y vectores, pero es la suma de los residuos al cuadrado. Quiero que esto sea mínimo. Y si los valores de x1 hasta xn no son todos iguales, este sistema, esto siempre va a tener solución, siempre va a haber un alfa beta que minimice esto de acá. Este es el S, sin el un medio, pero es el S, bueno, sería un medio. Un medio por esto acá. Esto es la S. Escrito de otra manera, pero igual es la S. Bueno, y este sistema, esto de acá, tiene solución. X0, sí, solo sí. X0 satisface. X0, acuérdense, es alfa beta. Voy a encontrar un alfa y beta que satisfaga, que minimice la suma de los residuos al cuadrado, si solo sí. Este mismo que minimiza esto es el mismo que va, que el que minimiza esto, hay un teorema que dice que el mínimo de esto es la solución de esto. ¿Sí? El x0 en nuestro caso lo escribí en general porque siempre vamos a terminar llegando a este tipo de, cuando cambie en vez de una lineal, tome otra, va a cambiar quién es el A, pero el sistema al que voy a llegar es siempre el mismo.
¿sí? Para no escribirlo todo el tiempo. Entonces, x0 en nuestro caso de ahora, el de la recta, el de considerar como f una recta, el x0 es alfa beta, pongo alfa beta acá. La a es esta de acá, lo que ya dijimos, y b es el vector de la i, ¿sí? El que me da con la tablita. La fila de i's en la tablita que me dan. Entonces llego a esto. Entonces, en definitiva, lo que tengo que resolver es esto de acá. ¿Sí? Y de acá saco que entonces x, si hay solución, siempre que haya solución, o sea que todos los x, tengo mi tablita x1 hasta xn, y 1 hasta in. Si todos los x y no son todos iguales, esto tiene solución. O sea que esta matriz es inversible y x0 puedo pasar esta matriz de acá como para la inversa, y me queda que x0, ahora voy a hacer un ejemplo, es a transpuesta por a la menos 1 por a transpuesta por b. Siempre que este tenga solución, este tiene solución y la solución se despeja así. Simplemente agarré esto y lo pasé como la inversa para allá. O multipliqué por su inversa a ambos lados. ¿Está claro? ¿Hacemos un ejemplo? ¿O Vale. preguntas, no? Bueno. Entonces, bien. Entonces, esta forma matricial sirve siempre, lo que cambia es el a, dependiendo de qué función f estoy tomando para aproximar. Pero hoy solo vamos a ver la función lineal. Ejemplo, queremos hallar la recta f. ¿Podés bajar un poquito la...? Sí, me olvidé. Lo había subido. Ay, Gracias. F de x igual a alfa más beta por x. Hallar es una recta esta que mejor aproxime en el sentido de cuadrados mínimos. Entonces, quiero hallar la recta que mejor aproxime en el sentido de cuadrados mínimos. Eso me está diciendo que lo que quiero minimizar es la suma de los residuos al cuadrado. Simplemente que uno puede minimizar, pero ¿qué estás minimizando? Bueno, cuadrados mínimos, siempre todo va a ser que mejor aproximen en el sentido de cuadrados mínimos, ¿sí? Porque lo que vamos a minimizar es siempre esa función S, que les decía antes, que es 1 medio R1 al cuadrado más Rn al cuadrado. Siempre vamos a minimizar esa función. Por eso el sistema matricial que nos queda es, bueno, siempre no, cuando veamos... Después va a haber una modificación al final de la guía, que es algo un poquito más general, pero por ahora vamos a usar siempre ese, hasta nuevo aviso, ese tipo de sistemas, nos queda siempre el mismo sistema. Entonces, queremos que me ayude la siguiente tabla, es un poco larga, y ahí es cuando uno dice, uso Python, 0.1, 0.2, 0.35, 0.5, 0.45, 0.55, 0.6, 0.1, 9.75, 0.9, 0.75, sigue abajo, 0.8,
0.8. Y este corre, son equidistantes, pero no tienen por qué serlo las X. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. Y acá es cuando uno dice, ¿cómo? ¿Me estaban bardeando? No, profe, ¿podés explicar la parte, o sea, los números que tiene abajo ahí, en el segundo cuadro? No, es que sigue el cuadro para allá. Claro, pero ¿cuáles son los números? Ah, 0.91 y 0.8, 0.8. Ah, ok. ¿Qué no se ven? Pensé que era un 0.18 Ah, el no. primero. Sí, no sé por qué lo escribí tan chico acá. Si total tengo espacio. 0.91, 0.8, 0.8. Franco dice, esa F sale de querer tener esa recta en específico, ¿no? Sí. ¿Pondría sí, otra forma de la función lineal? Sí, clase que viene. Tengo que calcular su forma matricial respectiva y sus derivadas parciales que van a ser no exactamente, porque después lo vamos a linealizar. Hoy contigo no vieron linealización, sí. Entonces siempre lo vamos a llevar al caso lineal. Cuadrados mínimos los llevas al caso lineal, después hay cuadrados mínimos ponderados que le das un peso a cada cosa, pero de a poco. En el fondo siempre todo termina convergiendo a este sistema matricial que yo les decía recién. ¿Sí? Bueno, los de abajo de I son 0.35, 0.5, 0.45, 0.55, 0.6, 0.1, 0.9, 0.75, 0.8, 0.8. Yo ya me cansé de escribirlo, imagínense ustedes cuando lo tengan que meter en Python, que en general uno no tiene una nubecita de puntos, los ejercicios que son para hacer a mano, o más o menos, o para que se vayan dando una idea, es una tabla cortita, pero en general en la vida real ustedes, si les dan, viene ustedes mismos, le van a su director, o la persona cuando estén haciendo una tesis, o un TP, o lo que sea, y le llevan 3 datos de, no sé, me parece que no sirven 3 datos, a menos que sean, supongo que hay experimentos en los que se servirá, pero en general tenés una nube de muchos puntos. ¿Y qué te vas a poner en Python? ¿A poner uno por uno? ¿O en el programa que programen, que sea que programen? ¿Me lo voy a poner a hacer a mano? No. Entonces después lo que van a aprender es, uno en general lo carga en un archivo, en un Excel, en un archivo de texto, lo que sea, cada uno decide en qué, y después así sea con Python, con R, con MATLAB, con cualquiera de todos esos, lo que hacen los programas es levantarte los datos y te arman solos el vector. Entonces uno se gasta en cargarlos en su listita, pero después la máquina te los agarra y vos podés trabajar con ellos. Entonces, en nuestro caso lo tengo que hacer a mano, justamente porque es la primera vez nomás. Borro esta última, bueno, la matriz, acuérdense lo que iba ahí. La matriz A son 10 unos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, todos unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Y después acá le tengo que poner los X en la segunda columna, los X correspondientes. O sea, el primero es 0,1, 0,2, 0,3 y así siguiendo hasta 0.9, 1. Bueno, voy a ponerle 0.4, 0.5, 0.6. A eso lo multiplico, esta sería mi A. El B es, agarro el I y copio el I, 0.35, no lo voy a copiar, todo ya lo copié. La 0.5, 0.45 y así siguiendo, los últimos dos eran 0.8 y 0.8. ¿Sí? Bueno, entonces, yo tengo mi sistema A por alfa beta igual a el vector B, que es el de las I's. O quieren llamarlo I, llámenlo I, si quieren. Si yo agarro eso
y lo multiplico, este es este, el A por alfa beta por B, multiplico, me queda A transpuesta por A por alfa beta igual a igual a A transpuesta por B. ¿Por qué no puse directamente esto? Sí, si se acuerdan directamente de la fórmula de la forma matricial, lo ponen directo, pero si no se acuerdan, uno siempre resuelve A por vector incógnito igual a B, y para acordarme cómo es el sistema matricial es multiplicar todo por A transpuesta. Y ya está, y ahí llega mi sistema matricial, que es el que quiero resolver. Si hacen A por A transpuesta, les queda 10, 5.5, 5.5, 3.85, a esto lo multiplico por, me quedó mal este es alfa, beta. Lo puse como fila y va como columna, alfa, beta va como columna. Acá como columna y acá como columna. Entonces, alfa, beta, y A transpuesta por B me queda 5.8, 3.6, resuelvo, sistema de 2 por 2, que en sí esto a lo que uno llegó, si plantean las ecuaciones normales como, normales se llaman así, normales, ecuaciones normales, como lo planteó Tico, llegan al mismo sistema. ¿Sí? Nada más que nosotros directamente lo planteamos de manera matricial. Bueno, y si resuelven eso, me quedó muy abajo el celular. Si resuelven eso, les queda que alfa es 0.497 y que beta es 0.3097. Entonces la recta que mejor aproxima en el sentido de cuadrados mínimos es I igual a 0.497 más 0.3067 por X. ¿Sí? Perdón, Sí. me confunde un poco lo de A traspuesta. O sea, ¿sería lo mismo que hacer la matriz A al cuadrado cuando haces A traspuesta por A? No. No. Espera. Porque, o sea, yo tengo entendido que A traspuesta es la manera en que vos lo escribís como columna, ¿o no? Bien, depende. Depende. Depende de la dimensión. Si vos tenés que, pongamos un vector, X es el 1, 2. Es una fila. Sí. X traspuesto, pero en realidad es un vector es una matriz de una fila y en este caso dos columnas. X traspuesto es, si está hecho fila, ponelo columna. Sí. Ahora, si X hubiese sido la columna, su traspuesta es, si está hecho columna, ponelo fila. ¿Sí? Eso es en vectores. Hasta ahí vamos. Ahora que pongo el chat para. Después. Más o menos, perdón. No entendí. Dale, pero decime. No entendí lo que dijiste recién. Espera, vamos de nuevo. O sea, ¿es la forma en que lo escribís? ¿Como vector o como matriz? Viene alguien y te determina qué dimensiones tiene. Yo vengo y te doy este vector. El 1, 2. Sí. Y Sí. ahora te digo transponelo. Transponer es, si era una fila, ahora lo escribo X. Transpuesta es 1, 2. Es que cambiarlo de la forma. Es como lo escribís. Si es una fila, lo muevo así, se hace columna. Queda así. Ok. ¿Eso se entiende? Es simplemente Sí, eso sí.
Ahí. Ahora, si tu vector Z es la columna esta, 1, 3, 4, y yo te digo transponelo. Entonces, la traspuesta va a ser, si era una columna, ahora ponelo como fila. Entonces te queda 1, 3, 4. ¿Sí? Yo acá vos mirás, tenés una fila, el X. Entonces su traspuesta es ponerlo como columna. Claro, y multiplicar z por z traspuesta no Claro, es lo mismo que entonces, hacer z al cuadrado. no, porque si vos haces z al cuadrado sería 1, 3, 4 por 1, 3, 4. No te dan las dimensiones para multiplicar esto. Claro, claro, ahora entiendo. Multiplicar de forma matricial, ¿no? De forma de cuando tenés matriz por vector o matriz por matriz. Sí se puede multiplicar como un producto interno cross. Sí, ok. Ahí te Ok, están entendí. explicando un poco más. Entonces, para matrices, y esto tiene que quedar claro para todo el mundo, es, si yo tengo que una matriz A es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, A transpuesta tiene que ser, todo lo que es, cuando tengo matrices es, las filas pasan a ser columnas. Entonces, o las columnas pasan a ser filas, como más les guste. Elijan una opción y siempre quédense con esa si no se marean. Agarro la primera fila y la escribo como columna. Agarro la segunda fila y la escribo como columna. Agarro la tercera fila y la escribo como columna. Y esa es mi matriz transpuesta. ¿Sí? Claro, claro, así con más columnas lo entiendo. Como que antes no entendía cuál era la diferencia, porque si es de... Claro, ahora entiendo. ¿Sí? Dale, listo. Sí, gracias. No, de nada. No, pero está bueno que pregunten porque si no es como... hay dudas que capaz que son más simples, pero te traban todo, y cuando las destrabas ya el resto fluye. Bien, lo último que queremos ver con respecto a nuestro ejemplo de recién es el R cuadrado. ¿Sí? Es un número, R cuadrado. Uno quiere ver, bueno, a ver, la recta que me dio cuadrados mínimos, ¿es buena aproximando o no es buena aproximando? Profe, perdón, antes de que sigas, ¿el Sí. beta es 0,3097 o 0,3067? Porque lo escribiste distinto en las dos. Ok. Sí. Ah, porque el alfa es 97, miré mal. Este es el beta. Ah, ok. Y me voy a comprar un fibrón más finito, es muy grueso este. Y me acordé tarde. No me acordé tarde, sino que estaba todo cerrado. Este. Dale, gracias. Bueno, entonces el R cuadrado es indicador de la bondad del ajuste. Y lo hago solo para cuando tomo una F lineal, ¿sí? Entonces, yo no sabía, pero una vez me acuerdo que otra vez le pasó, un chico me dijo que el R cuadrado te lo da el Excel también. Si vos tenés tus datos cargados en Excel, Excel tiene el indicador de bondad este de acá. Sí, lo vemos en química inorgánica. Va, te lo hacen hacer en química inorgánica. Buenísimo, porque entonces acá lo van a hacer con Python. El indicador de bondad me dice cuán bueno es el ajuste que hiciste. Está definido así. Ahí digo qué es cada cosa. Sobre la norma de I menos I techo al cuadrado. Este es un número. Un numerito, un número real, es un número que pertenece, esta E es de pertenece al intervalo 0, 1. ¿Sí? Es un número que está entre 0 y 1. Puede valer 0, puede valer 1 o cualquier valor entre medio. Entonces, ¿qué es cada cosa? ¿No? Este es el indicador de la bondad del ajuste. Y está entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 está, mejor estoy aproximando. Significa que mi modelo
que elegí el lineal es una buena aproximación. Cuanto más cerca de 1, mejor está aproximando. ¿Sí? Entonces, el I, este I es la fila I de la tablita, los valores que me dan en la tabla, I1 hasta IN. El I techito es, yo tengo, estoy con la función lineal, así que el I techito serían el vector de aproximaciones, sería, la función lineal era alfa más beta por x, bueno, alfa más beta por x1 va a ir en la primera coordenada, alfa más beta por x2 va a ir en la segunda coordenada. Acuérdense, mi tablita es x1, x2, y1, y2. Esto viene alguien y me lo da. X, n, y n. Esta es la tabla que me dan. Ustedes ya lo tienen ahí copiado. Entonces, y yo propuse la función lineal f de x igual a alfa más beta por x. Entonces me dieron mi tabla, estos son datos que ya están fijos y me los viene a dar alguien, yo propuse esta f de x, alfa más beta por x, o sea que esta es mi función que aproxima, la función está lineal. Entonces todos estos valores van a ser los valores que son valores aproximados en realidad. Entonces es alfa más beta por x1, alfa más beta por x2, y así siguiendo con cada uno de los xi, alfa más beta por xn. ¿Sí? Bueno, ese sería el I moñito de acá. Y el I barra sería el promedio. En cada coordenada pongo el promedio de la I. ¿Cómo calculas si tu vector I, el de la tabla, ¿no? Los I's que me da la tabla, son estos valores. ¿Cómo calculo el promedio? Es sumar y dividir por la cantidad. ¿Cómo calculo el promedio? Esperen que leo el chat. Claro, tendría otra matriz, 2n y otra. Claro, exactamente. Sí, sí, eso. Acá Franco dice, tengo una matriz en lo de A por A traspuesta. A es una matriz de n filas y 2 columnas. Y A traspuesta queda al revés. Ahora tiene 2 filas y n columnas. Y cuando multiplicas A traspuesta por A te queda de 2 por 2, exactamente. Bueno, entonces, y el I barra es el promedio, o sea que sumo las coordenadas, I1 más I2 más hasta IN, y divido por la cantidad total, que es N. Y así en cada una de las coordenadas. I1 más I2 más I sub N sobre N. O sea que es un vector de todo, el del mismo número repetido, Sí, digamos. exactamente todas las coordenadas, n coordenadas todas tienen el mismo número, que es el promedio. ¿Bien? Entonces, cuanto más cerca de 1, dijimos, está este valor r cuadrado, mejor es el aproximante. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, no sé si borré muy rápido, perdón. Para quienes estén copiando, avísenme si borro. Bueno, ahora ya es tarde, pero digo. En el ejemplo anterior, bueno, en el ejemplo anterior, el I aproximante es, no lo voy a poner, pero es alfa. El alfa que encontré con el beta que encontré, ¿sí? Yo resolví y encontré quién es alfa. Para encontrar quién es R cuadrado, primero tengo que encontrar el alfa y el beta. O sea, primero tengo que resolver el sistema matricial ese que dijimos. Entonces yo ya los encontré, pero si lo pongo acá queda una bola de cosas, entonces pongo quién es alfa, pongo quién es beta, pongo quién es x1, y así siguiendo pongo quién es alfa. Eran 10 observaciones, pongo quién es beta y pongo el x10.
y ahí me armo un vector de 10 coordenadas. Ah, mira, en mi papel lo escribí. Bueno. Entonces, el alfa sería... Bueno, ya lo tienen. Si no se entiende, igual díganme, pero... y el promedio de I me queda I1 más I2 más I sub 10, porque eran 10 observaciones, dividido 10. Y si hacen la cuentita, les queda 0.58. 0,58 es el promedio. Entonces el vector I barra va a ser 0.58, 0.58 y así 10 veces, 0.58. Está claro, ¿no? Que acá yo ya sé quién es alfa. Alfa es 0.497, beta es 0.3067, x1 es 0.1, x2 es 0.2 y x10 termina siendo 1. Reemplazo con todos los datos que ya tengo. Esto 10 veces. Y el vector I son los valores de I que están en la tabla. ¿Sí? El vector I es 0.35, 0.5 y copian todos los de la tabla, 0.8, 0.8. Y después es simplemente meter todo y hacer la norma al cuadrado es primero lo primero que tengo que hacer es I barra, este vector, y techito, le resto el vector del promedio, ¿no? ¿Cómo se restan vectores? Coordenada a coordenada. Bien, hago esa resta. Me va a quedar otro vector, ¿sí? A ver, esperen que miro el chat. No, bueno, mira Agustina, yo ahora subo el PDF y ahí está. Deja ese espacio y... perdón, sí. A veces me emociono y me olvido y borro. Borro rápido. Está en el PDF. Es más, en el PDF están como todos los numeritos puestos, todas las cuentas más. Acá ya puse todos los números, todo en el PDF. Bueno, ¿qué te iba a decir? Y la barra, el repetir de las dimensiones para hacer la norma. Es que, en cuanto a cuántas veces lo repito, y mi I es los valores de las observaciones de la tablita. ¿Cuántas tenía? 10. Bueno, entonces lo repito 10 veces. Sí. Por eso puse 10 veces. 10 veces porque tengo 10 observaciones. Tengo desde x1 hasta x10. O sea que también tengo desde I1, ¿dónde está la I? Desde I1, este era I1, hasta I10. Tengo 10 observaciones. ¿Sí? Entonces cuando resto se puede restar. Bien. Resto coordenada a coordenada y me queda un vector. Tomar la norma y elevar al cuadrado es en realidad lo que estoy haciendo es, voy a poner algo, va a ser más fácil hacerlo con un ejemplo. Los resto, tomo la norma y elevo al cuadrado y abajo hago lo mismo, hago I menos I barrita, este de acá, este menos este, tomo la norma y elevo al cuadrado, y eso les va a quedar 0.28, ahora digo cómo hago el otro, 99. O sea que mi costo de bondad es bastante chico, es más chico que 0.5, así que no es muy buen aproximante. ¿Sí? No aproxima muy bien. No me sirve lo que tomé. Bien. Ahora, ¿cómo hago esta cuentita? ¿Puedo borrar esto de acá? Sí, ¿no?
Bien. Preguntas hasta acá, porque esto es lo último. Lo único que quiero contar es cómo, con un ejemplo de 2×2, cómo calcular este numerito, cómo calcular la norma al cuadrado, que en realidad es más notación que otra cosa. En Python está la norma 2. Bueno, ¿no hay preguntas hasta acá? Bueno, les digo, ahí se terminó el ejercicio. Esto es el operador el número de bondad de este es bastante malo, entonces mi aproximación no es muy buena. Lo que quería es una observación. Si yo tengo un vector, supongamos que tengo un i barra es el 1, 2, y el i techito es el 3, 1. ¿No? Entonces, si hago i barra... Error. sí. En el techito no tendrían que ser todos iguales. Bueno, sería Gracias. 3. Sí, gracias. Gracias. 3. Supongamos que el promedio me dio así. Y cuando hago esta resta sería el 1, 2 menos el 3, 3. Así que esto me queda, es este menos este es menos 2, y este menos este es menos 1. Esa es la resta de dos vectores. Ahora, ¿cómo le calculo la norma al cuadrado? La norma de un vector era raíz cuadrada de este al cuadrado, cada coordenada al cuadrado. Esto es la norma de i techo menos la norma 2 de esto de acá. La norma de un vector era raíz cuadrada de cada coordenada al cuadrado y sumo. Pero a mí lo que me aparece no es la norma. Después aparece dividido, la norma, bla, bla, eso se calcula igual, pero digo, esta es la norma, y a mí lo que me piden es la norma al cuadrado. Entonces, toda esta notación es para decir que si tengo la norma al cuadrado, la raíz se me simplifica con este cuadrado, y entonces esto es esto de acá. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen que r cuadrado es la norma de i techo menos i este al cuadrado sobre la norma de i menos i bla bla al cuadrado, lo que tengo que hacer es restar estos vectores. ¿Y cómo le calculo la norma al cuadrado? Es simplemente resto los vectores, agarro la primera coordenada, la elevo al cuadrado, le sumo la segunda coordenada al cuadrado, la tercera coordenada al cuadrado. Es la suma de los cuadrados de las coordenadas. ¿Quedó claro eso? Lo que hice. Y acá lo mismo, primero resto y después tomar la norma y después elevar al cuadrado, lo que significa es, bueno, resta a ese vector que te quedó, agarrar la primera coordenada, elevarla al cuadrado. A eso sumarle la segunda coordenada elevada al cuadrado, a eso sumarle la tercera coordenada elevada al cuadrado. Toda esta notación es horrible, pero en realidad lo único que estás haciendo cuando tomas norma al cuadrado es elevar cada coordenada de tu vector. Tengo este vector que es este, hago cada coordenada elevada al cuadrado y la sumo. Y ya. ¿Sí? Igual Python tiene raíz cuadrada, así que lo pueden usar, pero a veces se traba con el NumPy. Tiene ahí un temita. Bueno, es todo por hoy. Esperen que voy a parar mis